comentar, el doctor Ricardo Medellín Fuentes, quien ha trabajado, nos ha apoyado ya muchos años en estos proyectos y en esta educación continua del bracket TPH Plus, de la técnica. Sabemos que es un cirujano dentista con mención honorífica, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la especial en ortodoncia de la misma institución, maestría en ciencias odontológicas. Tiene un currículum muy extenso como profesor, invitado, instructor. Creo que es una trayectoria muy larga que me podría tomar unos minutos platicando. Creo que ha sido autor y coautor de diferentes artículos de ortodoncia en diferentes publicaciones tanto en México, Venezuela, en Estados Unidos. Y bueno, hace ya algunos años también colaboró de forma directa con el doctor Peter Kessling, y fue uno de los pioneros, si no es que el principal pionero en su momento, también en apoyarnos en la educación de esta técnica aquí en México, y bueno, ahora en otros países como Colombia, entre otros lugares. Entonces, pues, quiero agradecerte, Ricardo, públicamente, pues, por todo tu apoyo en estos años. Ha estado muy de la mano colaborando en la parte clínica de este bracket. Tenemos ya varios casos clínicos, los cuales ya platicará un poquito más a detalle. Y bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por ser parte de este proyecto y por apoyarnos con esta plática. De igual forma, Arturo, un gran ponente, gran persona y gran amigo, ya de muchos años, también siempre dispuesto, con este sueño, empujando ya desde hace muchos años también, y finalmente, pues aquí presentándolo, ¿no? Damos gracias a Arturo. Arturo, estás ahorita, si no me equivoco, desde tu pueblo, tu ciudad, Vitoria. Por allá deben ser las 8 y fracción de la noche. Muchas gracias. Ha sido, me imagino, un día largo, no paras de trabajar un poquito. Bueno, para los que no conocen, Arturo lleva ya muchos años también en educación continua, y en la educación tanto dando diferentes técnicas, y colaborando muy fuerte también en su momento con la técnica de TPH. Creo que ambos son excelentes ponentes. Yo podría pasarme aquí toda la tarde hablando de ustedes dos. No me queda más que agradecerles infinitamente por todo el apoyo. Creo que la idea y el objetivo de esta plática que han puesto es un poquito una charla entre ustedes dos, presentando un poquito lo que ha pasado con el bracket. Y bueno, pues estoy muy emocionado, les agradezco mucho a los dos. Creo que el escenario o la pantalla es de ustedes. Así que quiero dejarlos. Antes nada más veo un mensaje de un asistente donde dice que no ve ni escucha. Me imagino que es nada más, tengo nada más un mensaje, por lo que entiendo que todos los demás lo están viendo y no tenemos problema ni de audio ni de video. Si quiere la persona que ahorita, el doctor que está ahorita o el doctor que tiene problemas, ahorita tratamos de apoyarla o asistirla. Por lo pronto, pues bueno, me gustaría dar inicio. Entiendo que la traducción simultánea está funcionando correctamente para aquellos que escogieron escucharla en inglés. Y bueno, pues muchas gracias a los dos. Ricardo, Arturo, los dejo. Y bueno, pues disfruten este momento de ustedes. Gracias y los dejo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ricardo? Aquí mano a mano, otra vez, tú y yo. Estamos como en casa, como si no hubiera nadie delante. Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, Ricardo? Siempre es un placer compartir auditorio contigo, Arturo. Bienvenido acá. Este proyecto ya ves que lo hemos estado presentando, lo presentamos allá en España, y ahora a ver qué tal con estos rollos de la tecnología. Espero que no tengamos ningún inconveniente. Saludar a todo el auditorio, agradecer principalmente
ya sabes, a TP México, TP Estados Unidos, el espacio, y pues vamos a platicar un rato. ¿Cómo ves, Arturo? Muy bien, me parece estupendo. Vamos, cuando quieras, la gente estará esperando ya, porque ya llevamos un cuarto de hora de introducción, así que vamos al asunto que nos lleva. Ya Perfecto. hemos esperado Fíjate muchos que años para poder estar aquí. así es. Creo que una de las inquietudes más grandes, tanto tuya como mía, que somos muy precursores de este sistema, estuvimos embebidos en la inquietud de que en algún momento se pudiera realizar un bracket de autoligado precisamente para tener todas las ventajas que conlleva todo lo que es un sistema de autoligado, ¿no? A mí me gustaría dar una especie de remembranza del por qué nosotros como ortodoncistas buscamos algo diferente o buscamos un bracket diferente. O sea, ¿por qué estamos embebidos si hace muchos, muchos años se tenía ya un bracket para resolver las cosas? ¿Por qué cambiar tanto bracket y por qué una propuesta nueva y cada vez cambiamos nuevamente y viene otra propuesta y tratamos de intentarla y todo eso? Fíjate que desde mi punto de vista tenemos ahora sí que la herencia de los brackets a modo de remembranza histórica muy rápida. Debemos entender que hubo ciertos parámetros en los que se presentaron a diferentes fechas históricas un bracket o una semblanza de bracket, el cual pudiera llevar a cabo el movimiento dental y tener el triple control de los dientes. Aquí es importante mencionar que los brackets, los aparatos, siempre están pegados a la decisión clínica del diagnóstico del operador. Eso es bien importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar que hubo un tiempo en la ortodoncia en la que no se hacían extracciones, por ejemplo, pues entonces todos los brackets estaban inventados a modo de tener un triple control estricto de los dientes, como lo hizo Angle en 1915, en 1905, en el 25, progresivamente, para poder controlar los dientes de manera tridimensional y no se preocupaban tanto en la fricción, es decir, al contrario, se trataba de generar fricción para controlar a los dientes. Eso es lo que tendríamos que tener en mente. Lamentablemente, como sabemos, después de 1925 viene una parte muy interesante en relación al diagnóstico, y pese a que Edward A. Chang había dejado como parte de su diagnóstico no realizar extracciones, entonces cuando los operadores se empezaron a dar cuenta que no todos los tratamientos los podías llevar a cabo sin extraer, entonces se empezaron a modificar este tipo de aparatología. Este tipo de aparatología que para fines prácticos en la década de los 30 y de los 40 respectivamente, como ya sabemos, dos de los discípulos más grandes de Angle, entonces ellos lo que hacían era tratar de resolver todos sus tratamientos sin extracciones, y cuando se dieron cuenta que sus tratamientos empezaron a recidivar, entonces empezaron a modificar esas mecánicas de ese legado tan grande que había dejado Angle, y entonces al tropezarse con este tipo de tratamientos, pues empezaron a modificar las cosas, como en su caso el sistema de Begg empezó a ofrecer fuerzas más ligeras para mover los dientes, empezó a tratar de facilitar el cierre de espacios que evidentemente ya contemplaban la extracción desde el diagnóstico. Entonces ya no era una aparatología tan estricta en su control, pero más bien era una aparatología que permitía el libre deslizamiento de los dientes, y de esa manera también, para permitir ese movimiento,
elevar la mordida de una manera fácil y además también generar un sistema que al bajar la presión fuera más cómodo para los pacientes, doliera menos, que fuera un sistema rápido y que además, pues por tanta modificación, una de las características del sistema de Beg, como realizaba todos sus auxiliares manualmente, pues era difícil llevar a cabo toda la elaboración de los auxiliares y se complicaba un poco en los resultados, en la calidad de los resultados. Tú recordarás, Arturo, en ese momento, cuando, por ejemplo, en Tucson, Arizona, surge la otra propuesta de las escuelas, en este caso la escuela de Charles Tweed, que también había vivido lo mismo y que Sí, ofrecía pues, otras cosas. Te recordarás, Arturo. me acuerdo perfectamente de todo. Bueno, me acuerdo, yo no lo he vivido, pero me acuerdo, recuerdo haberlo estudiado, lógicamente, y toda la influencia tremenda que tuvo Tweed como uno de los grandes padres de la ortodoncia actual, ¿no? Él recogió pues toda la herencia, digamos, de Angle, pero se dio cuenta que tenía que hacer de nuevo extracciones y acomodar una técnica nueva con el bracket que había diseñado Angle para no hacer extracciones, tuvo que acomodar la técnica para poder hacer extracciones con ese bracket que no estaba previsto para eso. Y de ahí, pues, Es correcto. todo lo consiguiente, ¿no? Después de toda la técnica. Exacto. Entonces, digo, al trabajar sobre un slot rectangular, con un arco rectangular que controlaba en su totalidad casi al diente, pues por lo mismo generaba fuerzas un poco más pesadas, requería más anclaje para cerrar los espacios, para abrir la mordida y para permanecer seguro en el anclaje en el sector posterior, pues utilizaba los aparatos fuera de boca, los arcos extraorales, que por muchas décadas utilizamos, ¿no? Era un sistema más lento por la fricción que iba generando al cierre espacios y todo, al final más dolorosa, pero al final los dientes podían terminar de una manera un poco más estricta, lo que mejoraba quizá a lo mejor la estética al término de los tratamientos. Sin embargo, eso prevaleció durante 3, 4 décadas y las modificaciones de diagnóstico seguían perfectamente estables. Es decir, todos podían llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia de manera muy exitosa, tanto con la técnica de Beg como con la técnica, en este caso, propuesta por Charles Tweed. ¿Qué fue lo que sucedió después? Bueno, no fue hasta los 80s cuando Peter Kessling, ¿no?, hace la combinación, desde mi punto de vista, en los 60s, cuando se presentó el sistema de Beg en los Estados Unidos, y ya viene a concluir y a concretar un híbrido mucho más completo en los 80s, Peter Kessling, combinando la filosofía de arcos redondos, en este caso de la técnica de Beg, y por otro lado de los arcos rectangulares con Charles Tweed. Cabe la pena mencionar que no es el único híbrido que existió, pero sí el más completo y el que prevaleció prácticamente hasta hoy nuestros días, ¿no? Había varias propuestas de cambiar los brackets, de utilizar primero arcos redondos, luego arcos rectangulares, y si nos damos cuenta, todos vamos hacia el mismo tenor en relación de tratar de darles libertad a los dientes en las primeras fases de tratamiento y después ser un poco más estrictos en su control friccional y triple control, independiente de cada diente al final del tratamiento, ¿no? Así que Kessling viene a romper muchos paradigmas en los 80s y dice que podía proponer un sistema en el cual fuera de fuerzas muy ligeras, que los espacios se cerraran muy fácilmente, que fuera menos dolorosa, que fuera un sistema rápido como lo había propuesto Beg, y que también la manipulación podría ser de alguna manera más sencilla, puesto que se apegaba ya a los parámetros prácticamente de arco recto propuestos a mediados de los 70s por Andrews. Mejoraba la calidad de los resultados y entonces era mucho más sencillo manejar este sistema. Muchos pensaron que era la evolución del sistema de Beg,
Sin embargo, era la combinación de ambas filosofías ortodóncicas. Cuando yo me formé, al menos en todo esto de Peter Kessling y de T-Page y todo eso, Arturo, no sé si hayas tenido la misma experiencia, pero a mí, por ejemplo, una cosa que me podía causar insomnio era el utilizar el arco extraoral. Pese a que es un arco y un auxiliar muy bueno en la ortodoncia, era una locura utilizar ese arco. No sé qué experiencia hayas tenido tú al utilizar los arcos extraorales, porque pues los usamos, de alguna manera los tuvimos que poner. Sí, yo he utilizado mucho arco extraoral. Llegué a usar, yo me formé con arco recto. Realmente la primera técnica con la que yo trabajé fue arco recto, pero arco recto puro del sistema de Roth, con arcos de doble llave, e incluso con Asher. Usamos el arco de Asher, que todavía era más complicado de usar en la tracción extraoral. Yo que no quiero aburrir a la audiencia con nuestros pasos, pero sí que hemos tenido nuestra vida profesional ha sido bastante paralela, ¿no? Hemos utilizado muchas de las cosas y nos ha llamado la atención en las cosas más prácticas y también las más inútiles y lo que más problemas nos daba, ¿no? Y la tracción extraoral, la verdad es que fue un poco liberación, ¿no? El poder dejar de usarla. Yo creo que tuvo su momento. Yo he tenido algún maestro que me enseñó que era el aparato ortodóntico más útil de la historia de la ortodoncia, y probablemente haya sido, pero de la historia de la ortodoncia. Es decir, que ahora tenemos muchísimos más argumentos y maneras de trabajar que nos hacen que sea mucho más cómodo, mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más eficiente al final y mucho más cómodo para los pacientes, ¿no? Así que tanto la tracción extraoral como la técnica de Tweed, como, en fin, hay un montón de cosas que, bueno, son historia y gracias también a eso hemos llegado a donde estamos ahora mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que todo es producto de haber trabajado durante muchos años una serie de técnicas y de filosofías que nos han permitido estar donde estamos ahora mismo. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Es correcto. Fíjate que yo a principios de los 90, cuando me entró un despertar muy bueno, profesional y ortodóncicamente hablando, en el sentido que cuando yo conocí y tomé mis primeros adiestramientos con lo que es el bracket de T-Page, fue una locura. O sea, eliminar tantos aparatos auxiliares de anclaje, incluyendo arco extraoral, botones de Nance, barras transparentes, quitar todo eso y lograr unas cosas verdaderamente impresionantes. Pues evidentemente yo me quedé muy casado con el sistema. Y todo en la historia de la ortodoncia iba así. O sea, las décadas iban, la historia iba caminando de alguna manera y algunos seguían utilizando Tweed, por ejemplo, y otros empezábamos o utilizábamos ya las propuestas de Peter Kessling. ¿Cómo entró ante todo esto la presencia de los brackets de autoligado? Pues fíjate que cuando al menos, supongo que a ti te pasó igual, empezó Sí. a haber esa demanda grande de la presencia de los brackets de autoligado y que de alguna manera inquietaban a todo el mundo a utilizar mucho estos sistemas, ¿no? Esto fue algo revolucionario y de alguna manera me he preguntado por qué fue tan grande el movimiento. Bueno, a reserva de lo que tú puedas opinar, Arturo, fíjate que yo pienso que como el grueso también de la ortodoncia estaba muy apegado al manejo literal de la técnica de Charles Tweed, por ejemplo, utilizar una ortodoncia clásica, por llamarla así, con auxiliares, con aparatos, con todo eso, y luego les ofrecen un sistema mucho más práctico de eliminar muchas cosas y auxiliares y todo, y hacer y lanzar otras ventajas como le estamos viendo acá en la diapositiva propuestas por Damon, pues el mundo se revolucionó muchísimo. Sin embargo, si estabas apegado, por ejemplo, a mover los dientes con arcos redondos y por medio de la filosofía de T-Page, pues muchas cosas, al menos a mí, no sé cómo lo veas tú ahí, Arturo, a mí no me impresionaron tanto porque ya las manejábamos de alguna manera. Sin embargo, sí tecnológicamente vino a haber un cambio importante. ¿Qué opinas tú en eso? Sí, a mí me pasó lo mismo y en principio me deslumbró.
Lo que pasa es, y además no me era difícil asimilar muchos de los principios de Damon, porque realmente en muchas de estas cosas también nosotros las utilizamos o participamos de esa misma filosofía con un bracket completamente diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que nos deslumbró al principio. También es cierto que hubo, yo creo, una parte muy grande de comercialización del tema y de un marketing muy agresivo que a mucha gente le vino a pensar, bueno, la ortodoncia ya no es lo que era, ya no hay que hacer extracciones, ya no hay que pensar, solamente hay que usar el sistema, cambiar de arcos y ya está. Y no era así, evidentemente no era así. La ortodoncia sigue siendo un diagnóstico y plan de tratamiento individualizado, es decir, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero sí que simplificó mucho las cosas, ¿no? Y vino a protocolizar unas técnicas que, sobre todo la gente que estaba acostumbrada a trabajar con arco recto puro o con las diversas variantes y sobre todo con PIR, pues les dio un modo de trabajar muy protocolizado y que simplificaba mucho la técnica de tratamiento en las clínicas. Eso se unió a unos arcos pues, que evidentemente eran mejores que los que había habido clásicamente y se hizo todo aquello, una especie de mezcla que hizo un boom y fue la tormenta perfecta para que mucha gente se adhiriera a ciertos principios, pues que algunos de nosotros ya íbamos manejando, aunque fuese con otro tipo de brackets, ¿no? Yo creo que fue un momento fantástico. Yo, como tú, empecé a trabajar con Damon. No me fue nada difícil, por lo que digo, porque estábamos acostumbrados a utilizar este tipo también de alambres y con ciertos principios comunes. Y bueno, luego nos pasó que nos dimos cuenta de que había mucho marketing y de que había mucha parte muy interesante, pero había otra cierta parte que nos habían ocultado, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que doblar alambre, en fin, que para trabajar bien Damon hay que ser ortodoncista, hay que conocer la técnica, no basta solo con cambiar de arcos, ¿no? Pero sí que es indudable que vimos ventajas. Y el tema, o sea, un bracket de autoligado tiene muchas ventajas o tiene algunas ventajas que son muy razonables frente a un bracket de ligado convencional, ¿no? Y eso es lo que a mí me motivó y a hablar con Drew y a hablar, en fin, intentar que desde hace 10 años combinar lo positivo, lo mismo que Kesling combinó lo positivo de arco recto de Twig con Bell, pues intentar poder combinar lo positivo del autoligado pasivo de Damon con lo positivo que teníamos con los brackets de T-Page y con las técnicas que manejaban el bracket con esta ranura, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos los dos, ¿no? Compartiendo además, conversando y comentando lo bueno que sería. Yo, de hecho, recuerdo haber hablado con Dwayne Damon hace años, ¿no? Del bracket que yo utilizaba, del bracket que estaba utilizando, de que cuando estaba utilizando Damon con él, y entonces él mismo me comentó y dice, bueno, pues tal como dices, sería una bomba, ¿no? Que poder hacer un bracket de T-Page con ranura T-Page y que fuese autoligado. Y le dije, pues sí, pues estamos en ello, ¿no? Pues estoy hablando hace 10 años, ¿no? Que el mismo Damon pues también lo compartía, ¿no? Este modo de verlo. Así es, fíjate que indiscutiblemente la presencia ya de aleaciones nuevas y facilidad de movimiento, disminuir aún más las presiones y tal cual lo mencionas, protocolizar de alguna manera de la secuencia de lo que normalmente o de una manera muy frecuente se resuelve un problema de ortodoncia, pues eso nos hizo voltear a ver las ventajas que tenía eso. Creo que uno de los, desde mi punto de vista, sí me gustaría hacer esta connotación en relación al diagnóstico. Creo que una de las banderas con las que se manejó, vuelvo a repetir desde mi punto de vista de una manera errónea, fue tratar de unir o unificar la parte de todas las ventajas de un bracket de autoligado con el diagnóstico de regresar a los parámetros de no extracción como parte fundamental de un sistema de autoligado como tal. Creo que ahí nos tropezamos mucho y nos llegamos a confundir en el que hoy por hoy estamos quizás saliendo de ese bache profundo, de esa ranura grande en la que se pensaba que solo por utilizar el sistema de Damon todos los casos iban a salir sin extracción, ¿no? Lo vivimos décadas atrás, bueno, históricamente tal cual
lo mencionas tú, yo lo digo así como parte del gremio ortodóntico, pero pues todos sabemos que tú eres mayor que yo, Arturo, y que de alguna manera, y que de alguna manera me has Mayor en contado altura, que en altura. es correcto. Pero fíjate, ahí yo traté de enumerar algunas de las ventajas muy padres que te da el sistema de autoligado, y sí es una nivelación brutalmente rápida Sí. porque tiene otras características, ¿no? Muy padres, tiene una facilidad de manejo que entonces ya se le antoja a cualquiera, quizá por eso ya también todos nuestros colegas protecistas y odontopediatras y todo, pues ya están usando el bracket, se les antoja porque es como muy cómodo, como no necesitan ya hacer tanto doblez y lo colocan, quizá la facilidad de hacerlo también te invita a manejarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, el disminuir la fricción y la rapidez en los tratamientos, esto de alguna manera comparativamente, como está en la diapositiva con T-Page, pues no tiene mucha diferencia. Sin embargo, sí un tratamiento llevado a cabo con brackets de autoligado, sí te lleva a poder quizá detallar de una manera más fácil y por supuesto no utilizar tantos auxiliares. Así que la ortodoncia propuesta indiscutiblemente por Damon, que acertadamente lo comentas tú, estuvimos o hemos estado involucrados con el sistema también por ahí más de 10 años y enseñarlo y todo, pues unas grandes ventajas que, que venía a proporcionarnos este sistema, ¿no? ¿Qué es lo que pasó o cuál es la diferencia que podría existir entre estos dos brackets? Bueno, mientras un bracket trae su compuerta y da una libre deslizamiento y disminuye la fricción y todo, ¿por qué, por ejemplo, en alguna de las tesis que hice con mis alumnos, aquellos que estamos, ya sabes, involucrados siempre en la docencia, estamos probando cosas y todo? ¿Por qué el bracket de T-Page podía ser igual de rápido o, o más, incluso al cierre de espacios, comparativamente con un bracket de Damon, ¿no? Siendo que es de ligado convencional. Bueno, pues las características, y una de ellas importantísima, que sí me gusta mencionar mucho, es la característica que lo hace único al bracket, además de su versatilidad de slots y todo eso, es el poder inclinar un diente, y que es el único bracket que al momento de que se inclina el bracket, el slot que normalmente parecería o debería de estar en 0.22, cuando nosotros inclinamos al diente, es el único bracket que el slot se abre, independientemente de que estemos hablando de cualquier otro bracket, incluyendo los de autoligado. Incluso eso hace que la velocidad del movimiento y los espacios se cierren con mucha facilidad, o incluso en aquellos pacientes sin extracción puedas llevar a cabo inclinaciones en grupo de toda la dentición y después enderezar subsecuentemente la raíz. Creo que esa es una de las características primordiales del bracket de T-Page. No sé qué opinas de eso, Arturo. Sí, es indudable. Yo hice varios estudios valorando, porque a mí me llamaba mucho la atención que siendo un bracket de ligado convencional, la rapidez en el alineamiento era muy similar a la que yo tenía experimentado con los brackets de Damon. Y efectivamente, pues se debe a varias razones, ¿no? Pero tanto que se ha hablado de la fricción, de la reducción de la fricción de los brackets de autoligado pasivo específicamente, ¿verdad? Sobre todo, como los de Damon, efectivamente se reduce la fricción, pero se reduce la fricción cinética, que es un tipo de fricción. La resistencia de deslizamiento, eso los estudios de Cusi lo han aclarado mucho, ¿verdad? La resistencia de deslizamiento, que al final es el concepto que nos interesa, se compone, digamos, de dos tipos de fricción. La fricción cinética, que efectivamente va a depender de la fuerza del ligado, y por tanto un bracket como un bracket de autoligado pasivo reduce mucho la fricción cinética, pero por otra parte está la fricción estática. Y ahí la fricción estática pues da lo mismo que sea un bracket de autoligado que de ligado convencional, mientras la ranura siga siendo convencional. Ahí es donde está la gran ventaja de un bracket como el bracket plus. Que tiene una ranura, la ranura T-Page, que
permite esa inclinación, esa libre inclinación, y que varía de una regla del 22 incluso a una luz mayor con una del 28, ¿no? Esto lo que hace es que reduce mucho la fricción estática. Es el único bracket que puede reducir la fricción estática por la forma de la ranura. Por eso, para mí siempre lo ideal hubiera sido reducir las dos fricciones, reducir la fricción cinética por un lado, consiguiendo que fuese un bracket autoligado, pero reducir también la fricción estática, manteniendo esa regla T-Pace que nos permitía de las dos maneras conseguir una resistencia al deslizamiento mucho menor. Y eso es a lo que hemos ido, ¿no? Si te das cuenta, además, hemos ido convergiendo, ¿no? Es decir, todos utilizamos arcos redondos de un tipo para el alineamiento, elásticos, lo que en Damon se llama elásticos tempranos, que son elásticos muy ligeros, pero que proceden de las técnicas de alambres ligeros como la nuestra, como T-Pace. Es decir, que todos hemos ido dándonos cuenta de que los dientes se mueven mejor de una determinada manera, ¿no? Y yo creo que vamos confluyendo, todas las técnicas al final vamos confluyendo en un determinado tipo de alambres, unos grosores determinados, una manera de dar torque, una manera de mover los dientes y luego control tridimensional. Es decir, que yo creo que vamos en la dirección adecuada, ¿no? Eso es lo que quería comentar, ¿no? La unión de los dos nos está dando unas cosas muy positivas. Y yo creo que para mí esto era un sueño y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Porque por fin lo hemos conseguido. A ver si es verdad, Ricardo. Exactamente. Fíjate que lo que estás hablando justo de la forma de ligado hace la diferencia tan grande, porque ahí, por ejemplo, estoy mostrando en el número 1 cómo al ligar convencionalmente, si no, evidentemente, haces extracción o no hay espacio hacia donde conseguir. Es muy fácil que los dientes con ligadura convencional puedan de alguna manera hacer flare y se proinclinen, ¿no? Por eso el sistema de T-Page pues tiene toda una parte filosófica desde el inicio, colocar elásticos para evitar proinclinaciones, todo ese tipo de cosas. Y comparativamente así, si colocamos algunos brackets, por ejemplo, de Damon, de Passive Self-Ligation, como son los brackets de autoligado al cierre, pues cuando tú cierras la compuerta y los dientes buscan, la nivelación se da de manera distinta y primero se da una expansión y después se da una proinclinación. Eso sí es una gran ventaja de un bracket de autoligado. La verdad, por eso en la filosofía de Damon se hace tanto énfasis en la expresión transversal de los arcos, dejar esa libertad para que el desarrollo propio dentro alveolar en sentido transversal nos consiga ciertos espacios y de alguna manera poder, aquellos casos borderline, poder quizá evitarles la extracción y queden bastante bien. Sin embargo, la pura forma de ligado pues nos hace de alguna manera el comportamiento diferente, ¿no? Si nosotros comparáramos, por ejemplo, en las primeras etapas, en un tratamiento muy apiñado, como lo estamos viendo acá, que tenemos mucho apiñamiento y que por cuestión de diagnóstico vamos a hacerlo sin extraer y colocamos brackets de autoligado pasivo, ¿no? Como es la propuesta de Damon. Vean cómo el canino pues tiene prácticamente vertical lo que viene siendo el bending del arco al momento de colocarlo, y después cómo se puede ir desarrollando y resolviendo el apiñamiento sin tanta proinclinación. Es decir, esa ventaja de un bracket de autoligado sí podía llegar de alguna manera a superar el bracket de ligadura convencional, y entonces a lo mejor a eso se refiere la parte en la que podría empujarse un caso que esté exactamente en la línea que tú tengas que extraer con mayor facilidad por este comportamiento clínico al momento de cuando los dientes están nivelando, ¿no? O sea, no sé evidentemente cuántos y cuántos casos no trataste tú, por ejemplo, Arturo, con brackets de autoligado, y pese al apiñamiento, quizá la misma compresión te ayudó a resolverlo y no quitaste dientes. Muchos. ¿No? Pero yo estaba utilizando, pero es que esa misma filosofía la estaba utilizando yo con T-Page. Quizá no tanto o no tan consciente
de la dimensión transversal como lo fuimos con Damon, ¿no? Pero sí que estábamos habituados ya desde el momento en que Es empezamos a correcto. utilizar los arcos de Kubernetes, unos arcos fantásticos, que en unión tanto con el bracket de Page como con el bracket de Damon, pero sobre todo con el bracket de Damon éramos conscientes, ¿no? de ese aumento de dimensión transversal que aprovechábamos en muchos casos para evitar las extracciones, pero siendo conscientes de que era una expansión. Es decir, al final lo que estamos consiguiendo es una fácil expansión. Pero a mí, ya sabes que yo tengo algunas fobias, yo tengo pequeña fobia a la palabra en castellano. En inglés es más fácil de decir y se entiende mejor, ¿no? Pero en español hablar de desarrollo de arcada, a mí como que me sale sarpullido, ¿no? Siempre ha sido expansión y ya está. O sea, el desarrollo de arcada fue un camuflaje comercial para poder decir que se creaba hueso, que inicialmente en los primeros tiempos de Damon, yo recuerdo que Ray lo decía, ¿no? Es decir, somos capaces de generar hueso, de crear hueso expandiéndolo con fuerzas ligeras. A mí eso me chocaba mucho y luego se ha comprobado que no es así, ¿no? Afortunadamente, pues la biología es la biología y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que en los primeros tiempos nos llamaba mucho la atención, ¿no? La capacidad, la fantástica capacidad de expansión que teníamos con los brackets de autoligado pasivo, efectivamente. Exacto. Fíjate que eso ha pegado ahora a las nuevas propuestas también, sin deslindar la propuesta de los mismos plásticos, ¿no? De los mismos alineadores y todo es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cierto? Es la misma vaina. O sea, si tú sigues pensando en ese desarrollo transversal aparente, ¿no? Que al final es una expansión dentro alveolar que va a ser permisible. Fíjate que sí, ese concepto, estoy muy de acuerdo contigo. La biología al final siempre es la biología. Y entonces, si no hay diagnóstico atrás, independientemente de lo que estés haciendo. Exacto. Ese es el asunto. Que por eso se nos nubló un poco la vista, ¿no? Decir, uy, es magia esto, ¿no? Pones los brackets, pones los arcos, se expande y bueno, se desarrollan las arcadas, cabe todo y todo es maravilloso y todo ya no hace falta hacer extracciones, sino necesitamos, como siempre, un correcto diagnóstico detrás y que se pueda expandir dentro de los límites biológicos que nos da el hueso dentro, ¿verdad? Y ya está. Y para eso necesitamos un buen diagnóstico. Pero bueno, que me he enrollado, que no era el tema. Perdóname, Ricardo. No, está bien, está bien. Fíjate que eso es bueno porque es bueno que para nuestros escuchas en este momento habrá, como siempre, ¿no? Operadores que tienen ya una vasta experiencia en la ortodoncia y de repente también tienen ganas de opinar porque ya tienen años de estar haciendo la ortodoncia y aquellos que tienen mediana experiencia o que inician sus tratamientos, que vean que la ortodoncia pues no se enmarca tal cual en una receta de cocina de secuencias de arcos, que es una comodidad, ¿no? Pero la ortodoncia no es así, ni tampoco se enmarca en un diagnóstico digital en una computadora, etcétera, etcétera, sino que es más allá. La ortodoncia es más allá, pero aprovechando todas las cuestiones no lógicas y todo eso, pues es una chulada. Al final es... Entendiendo, perdón, entendiendo que las técnicas a lo que tienden, siempre la tecnología tiende a simplificar el trabajo. Y es bueno, eso es bueno siempre que no se banalice. Yo siempre hablo de lo mismo, la diferencia entre simplificación y banalización. Entonces, en los últimos décadas hemos acudido pues una simplificación que en muchos casos ha supuesto una banalización de lo que es el mismo tratamiento de ortodoncia, ¿no? Y eso exige un correcto diagnóstico sin ningún tipo de dudas, ¿no? Así que no quiero insistir más, pero sí que simplificación frente a banalización, ¿no? Eso exige un buen diagnóstico y hacer una individualización del tratamiento para cada paciente que es diferente, ¿no? Sin ninguna duda. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate, eso nos hacía pensar, por ejemplo, en apiñamientos como el comportamiento que ven acá, de apiñamientos muy, muy fuertes, y que dices, ¿cómo es posible que esto lo podamos sacar sin extracción, con un bracket de autoligado y además rápido? Es decir, la fricción propia y el comportamiento de los brackets de autoligado sí nos dan esa permisibilidad sin que salgan los dientes tan fácilmente disparados hacia el frente, ¿no? Eso es indiscutiblemente una gran ventaja de un bracket de autoligado. Ahora, una cosa que el control que es importante en cualquier tratamiento ortodoncia es el control vertical de los arcos, que cuando estás haciendo el T-Page,
pues lo haces con dobleces de anclaje, etcétera, etcétera, incluso sin llegar a utilizar ningún auxiliar para levantar la mordida. Es bueno aclarar que mientras más flexibles tus arcos al inicio de un tratamiento, pues más auxiliares para levantar la mordida debemos de utilizar. Entonces, vamos a utilizar, pues que si el turbo bite, que si el build up, que le llaman de tantas formas, a modo de que le pones un levantamiento de resina y estás en libertad para mover los dientes, ¿no? Ese auxiliar, pues es muy propio de los sistemas de autoligado porque sus características justamente son así. No hay dirección, no hay rigidez en los arcos de primera fase, justo como se podría hacer con un sistema de T-Page tradicional. Por ejemplo, o buscar la manera, ¿te acuerdas que lo platicamos ahora que estuvimos en Bilbao? De qué manera levantas la mordida cuando tú quieres o utilizar el turbo bite o no sé, o no emplearlo, utilizar un arco auxiliar como tú lo haces muy frecuentemente. Te he visto muchos casos que tú haces un doble arco, ¿cierto, no, Arturo? Sí, sí, sí. Yo para el control vertical, sobre todo sobre mordidas profundas, sigo utilizando arcos de intrusión y por tanto el doble arco. Y eso también lo combino con autoligados, claro, porque es la manera más... Yo busco eficiencia, ¿no? Yo quiero solucionar el problema lo antes posible y como bien has dicho, con un arco un Nitti del 14, un Cooper Nitti del 14 es muy difícil controlar la dimensión vertical de manera rápida. A mí me interesa controlarlo cuanto antes mejor. Y eso me da pues una gran ventaja, ¿no? No solamente el control vertical, sino también el T-Pack, el efecto que me produce de distalización de la corona, ¿no? del molar, que me ayuda también a solventar el problema sagital de una manera más rápida, ¿no? Más eficiente. Es correcto. Fíjate que cuando, al menos hablando de lo del T-Page, que yo lo hacía de una manera clásica por muchos años y así lo enseñé, pues nunca puse un turbo bite para levantar la mordida, ¿no? De hecho, eso no se usa ahí, pero al momento de colocar ya todos los brackets en premolares, dirigir verticalmente anterior, posterior, con una ayuda en sagital y todo, evidentemente tienes que levantar la mordida, ¿no? Entonces, ese auxiliar es muy, muy, muy bueno. En T-Page, yo les comento, lo hacía muy al estilo de Beg, por ejemplo, ¿no? Que no se tocan los brackets en premolares, no poníamos ningún levantamiento de mordida y elevábamos sin mayor problema, pese a que los pacientes tuviesen mordidas muy, muy profundas, y como lo están viendo aquí en alguno de los casos que llevé con Beg, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el T-Page, de igual manera, si tú no tocas los sectores posteriores, pese a que esté muy, muy profunda la mordida, pues tú puedes llegar a elevar y, oh sorpresa, al momento de meter brackets de autoligado y todo, pues empezamos a comprar más resina, ¿no? Y entonces a empezar a ponerle a todos los molares, de repente a los premolares, a los caninos, y ahí dependerá el tipo de maloclusión donde te puedas ir auxiliando para elevar la mordida y romper el problema vertical que se tiene, ¿no? Tomando en consideración todas estas ventajas, como lo estamos viendo, indiscutiblemente, al igual que tú, Arturo, yo empecé a tratar de mezclar un poco las filosofías en el sentido de el mismo bracket, de ligado convencional de T-Page y todo, pero hacer o utilizar las ventajas tecnológicas de aleaciones más nuevas y, como tú lo dijiste, facilitar de alguna manera y simplificar las cosas, porque el hacer un arco con sus hélix, dobleces de anclaje y todo, que no es tampoco tan complicado, pero te lleva un tiempo. Sí. Un tiempo muy diferente al colocar un bracket, un arco, no sé, de copper, níquel, titanio, así que lo sacas y le das alguna modificación muy suave y lo pones. Entonces, esas ventajas traté de estarlas combinando también, y habrá que exaltar una de las ventajas grandes por las características del slot que tiene el bracket de T-Page. La escalada de arcos tan rápida es verdaderamente sorprendente. El que tú puedas colocar un arco 0.14 de Copper Night Eye, por ejemplo, empezar tu tratamiento a nivel A, y en 2 o a veces una sola cita brincar a un 18 por 25 Copper Night Eye, pues no es nada sencillo.
O sea, en ningún sistema de autoligado se hace eso tan fácil, ¿no? Entonces, el ver esas ventajas y después de ahí brincar a uno de acero, ya sea 19, 25 o 21 por 28, como lo estoy mostrando en algunos de mis casos ahí, pues era una ventaja verdaderamente asombrosa. Es decir, utilizar las ventajas del slot de T-Page con algunas ventajas o las ventajas tecnológicas de los nuevos arcos de los sistemas de autoligado pasivo. Es decir, tratar de buscar un híbrido con lo que se tenía como herramienta. Y quizá por eso tocamos tanto de decir acá a Drew, porque, fíjate, te voy a compartir esto que yo le dije hace muchos años a Peter Kessling. Yo le dije, ¿por qué no un bracket, lo mismo que tú le decías a Drew, de T-Page con una compuerta, simplemente así, hacerlo de autoligado? Y tú recordarás, Peter, es más, Susie, que es la que nos está traduciendo, que muchas veces compartimos con Peter Kessling y también con Damon, se recordará cómo era Peter en sus conceptos y decía, pues no me da grandes ventajas si el bracket se inclina y de todos modos va a cerrar el espacio, pues pon una dona y ya, te recordarás, ¿no? Sí, Así sí, como sí. de que Así no es era, así mucho, era. no es Muy verdad. tanta ventaja, ¿no? Sí. Y de alguna manera tenía razón, como lo hemos estado comentando, ¿no? Sin embargo, ya la forma de hacer la ortodoncia más nueva, más práctica, más todo esto, creo que sí fue muy buen momento de que se pensara en tratar de unificar las dos filosofías hasta este momento, desde mi punto de vista, más fuertes como movimiento ortodóncico contemporáneo en un solo bracket. Es decir, poder combinar todas las ventajas del bracket y de la filosofía de T-Page con lo que es la filosofía, en este caso, propuesta por Damon de autoligado pasivo. Y eso, creo que estás igual de contento que yo con esa parte, Arturo. No sé, ¿qué opinas de eso? Yo estoy feliz. Ha venido un poco tarde, me ha costado un poco, pero ya era hora. O sea, no, a ver, nunca es tarde para una noticia buena, ¿no? Siempre lo he dicho. Sí, Y ¿no? aunque Fíjate, y he yo como estado parte peleando de... con Drew mucho tiempo, pero al final sí que La verdad que nos ha hecho un poquito de caso y ahora sí que podemos contarlo, ¿no? Sí, sí, estoy contento, estoy muy feliz. Y además, clínicamente también estoy contento. Estoy contento con los brackets, con cómo funcionan. Coméntanos un poco tú, porque los dos tenemos un poquito de experiencia. Tú empezaste un poco antes a probarlos, pero ya sí, estamos con arcos fuertes en ciertos casos y la verdad es que estoy contento. El bracket va muy bien, muy bien. sí, fíjate que una de las grandes ventajas como parte de que me han tomado en consideración, al igual que a ti, al momento del diseño del bracket, ¿no? Como clínicos, como la parte del expertise clínica, es decir, eh, queremos ponerle una compuerta, pero ¿qué sería mejor? Y todo, creo que el ir tomando en consideración nuestras opiniones ha sido de mucha importancia desde mi punto de vista, porque no le quitaron nada al bracket, ¿sabes? O sea, al momento del diseño del bracket, lo dejaron exactamente igual con sus 4 slots, no bajaron ni siquiera el calibre o la dimensión de los slots que Sí, que tiene. era el problema del perfil, que si no el perfil iba a ser muy grande, pero se ha conseguido un perfil muy bueno, adecuado, añadiendo una compuerta. Yo creo que ese ha sido un esfuerzo de los ingenieros bueno y que, bueno, sorprendente para la mezcla de Exactamente. las dos cosas. Y Sí, que está bien. clínicamente, además de funcionar, el tamaño y todo sigue siendo bastante estético. A mí desde el punto de vista, que he manejado muchos brackets de diferentes grosores y todo, y creo que estéticamente también ha sido muy bueno. Alguna foto de acercamiento sin ningún tipo de retoque, quiero que se observe ahí cómo están prácticamente la compuerta con una especie de uñas de sujeción. Es una compuerta de autoligado pasivo que sube y baja por medio de un instrumento, pero aquí, por ejemplo, estoy mostrando que tanto el slot vertical como el slot profundo, el slot plus,
también lo puedes seguir utilizando. Es decir, para aquellos que están acostumbrados a utilizar el bracket de T-Page de una manera convencional, pues no tiene absolutamente nada más que ventajas el que tú puedas utilizar un bracket de T-Page de autoligado. Puedes usar exactamente como lo usabas antes, o le puedes colocar ya los brackets, los arcos, perdón, de nuevas tecnologías y todo, y utilizarlo a la nueva forma, simplificando quizá el uso de los brackets. En este video, ¿no? Creo que se ve un poco más la descripción. Tú que ya lo has estado utilizando, ¿qué te parece eso? Tú, descríbenos el bracket, me encantaría. Mira, a mí me parece un bracket que para la inmensa mayoría, supongo, de la gente que nos está escuchando, tienen práctica habitual con bracket y page. Los pocos que no, si alguno hay, pues que sepan que lo que varía es la ranura, pero es la misma ranura de un bracket T-Page Plus clásico, con la ranura vertical y la segunda ranura en la parte de la base del bracket para poder hacer enderezamientos. Y lo único que puede sorprenderte un poco o llamar la atención es la anchura del cuerpo del bracket. Es decir, donde va la tapa insertada es un poquito más estrecho de lo que es el bracket de T-Page convencional, el T-Page Plus convencional. Esto es así por la ranura. Es decir, si nosotros tenemos una tapa que es más ancha, va a llegar a impedir que pueda llegar al límite de la ranura inclinada. Entonces, mecánicamente es la única manera de poder hacer que tenga un buen soporte a los dos lados. ¿No veis? La tapita, si se hace más ancha, nos cargamos un poco la anchura y la altura también de las aletas. Por tanto, esa anchura que es menor, a mí me llamó un poco la atención. Es decir, voy a ser capaz de controlar las rotaciones con una tapa, con un cuerpo tan estrecho. Bueno, pues os puedo decir a los que llaman la atención como a mí, que sí, que se controlan bastante bien las rotaciones. Y tenemos dos maneras. Primero, porque el cuerpo del bracket sigue siendo muy ancho. La base sigue siendo ancha y eso nos permite un buen control de rotación. Pero es que en los casos en los que necesitas más control de rotación, nosotros utilizamos, igual que en Damon, un 1425 que nos permite ser un alambre muy flexible en esas primeras fases y que rellene más el slot del 22 para completar un poquito más esas rotaciones que a lo mejor con un 16 no se llegan a producir al 100%. Entonces, yo desde luego estoy muy contento con el control de la rotación, que era una cosa que me preocupaba hasta cierto punto, insisto, por la estrechez del cuerpo central, ¿no? del bracket. No sé qué opinas tú, pero por lo demás el bracket es un bracket exactamente igual, funciona exactamente igual, es acero, la fricción, la estática y la cinética la hemos conseguido reducir, con lo cual los alineamientos son rapidísimos, sorprendentemente rápidos. Y luego se puede combinar con arcos de inclusión, los arcos australianos, que estamos habituados a trabajar con ellos, en los arcos de inclusión, en esas primeras fases, en casos, por ejemplo, de sobremordida o clase 2 en clásicos, ¿no? Y se puede combinar. Hay varias maneras de hacerlo, pero vamos, que a los que también les preocupa eso, pues también tenemos maneras de combinarlo, o bien con ligaduras metálicas, o bien con el bilevel pin, que volveremos a utilizar. Es decir, que hay varias maneras de hacerlo que ya entraremos, yo creo que en otro momento, ¿no? En cómo trabajar ya en concreto con diversos casos y este bracket. Pero en general, el bracket está bien diseñado, funciona bien, la tapa se puede mejorar probablemente porque es quizás un poquito débil, pero hay maneras de reforzarlo sin ningún cambio de diseño y yo creo que funciona muy bien. Estamos muy satisfechos con el bracket en general. No sé tú, Ricardo, ¿qué me cuentas? Fíjate que dicen un punto bien interesante y ahí se puede aunar al control de rotación, por ejemplo, que no depende únicamente de lo que es la longitud o el diámetro del ancho del cap, es decir, la tapa, como en otros brackets de autoligado, no es la responsable total de la rotación. O tienes las aletas atrás, que siempre tiene el bracket, como decías, a la base, y fíjate, aún así, si fuese un giro muy difícil de controlar o sobre-rotar, pues puedes utilizar el slot plus con un arco 12, por ejemplo, más un redondo y te desrota hasta el peinado, Arturo. O sea, eso es una locura. Sí. Sí, o sea,
Es que lo bueno es que Tienes un dispones de control. dos ranuras a elegir, ¿no? Es Entonces, correcto. sí, yo creo que es una cosa muy positiva. Y además dos ranuras en paralelo, no como otros brackets que tienen la ranura principal y luego otra ranura vertical que podría dar algún problema de control de torque, pero estas son dos ranuras que están una detrás de la otra. Y eso es una cosa muy positiva para caso de alineamiento. Ahí lo veis. Exacto. Y aquellos, por ejemplo, que hablabas, ¿no? Que si quieres utilizarlo al estilo de autoligado, por decirlo así, que quieres empezar tu secuencia con un arco 14 Copernici o Perfectamente. lo que sea, y quieres colocar elásticos, bueno, pues le pones tu power pin eh, clásico del T-Page, ¿no? Incluso ya tenemos en la empresa un poco más delgadito que entra mucho más cómodo el que usamos normalmente en los brackets de T-Page cerámicos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces puedes utilizarlo. Incluso sin power pin, sin el power pin, Así es, es buen al no punto, tener el donut, la misma aleta permite enganchar el elástico y es una manera súper muy cómodo. estética y no hace falta insertar nada, ¿eh? O sea que eso también es otra ventaja. Sí, súper de acuerdo contigo. Por ejemplo, para asentar un tratamiento, pues ya no necesitas llenar de power pins al paciente, Exacto. porque con una corona entra Sí, perfectamente el elástico, ¿eh? No perfecto. tenemos tema. Tenemos las mismas indicaciones, ahí estoy poniendo algunas secuencias ya de nuestro bracket, ¿no? Fíjense, ahí estoy mostrando una compensación quirúrgica de un caso que tiene una laterognasia interesante y cómo el bracket al comportamiento del arco redondo, ¿no? Lo puedo llevar a cabo esa compensación, de hacer esa expansión abajo, de todo, y además puedes terminar sin utilizar los torques precisos. Es decir, si tu tratamiento es compensar y no vas a utilizar mucho la erogación del 100% nominativa del torque, entonces tú puedes utilizar dos arcos redondos, por ejemplo. Ahí estoy terminando el caso, por ejemplo, con un 20 principal, un Bowflex 20, y abajo trae un 14. Se ve bastante bien compensado, eso solo habrá que asentar y evidentemente quitar los auxiliares de levantamiento de mordida y en un tratamiento pues relativamente corto, ¿no? Sí. En nivelación y en extracciones, ¿cómo se comporta el bracket? Lo que tú estabas comentando, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, en esos dientes que están blocked, que hay que levantar la mordida un poco, generar espacio, en fin, los mismos mecanismos auxiliares para hacer espacio y nivelar, que eso también es súper interesante, y el que tú puedas cambiar o hacer el brinco de arcos de una manera muy abrupta, pese a que no esté completamente nivelado el tratamiento, pues también lo puedes llevar a cabo, ¿no? Es alguna otra forma de nivelarlo. Y otra cosa importante que hay que mencionar es la propuesta, que no es nueva, porque ya años atrás, TP, Perdona, ya, ¿te acuerdas? Ricardo. A ver, viene, ¿sí? Ahora te dejo. Es que estoy viendo que tenemos comentarios para Ah, decirles ok. a los que están haciendo comentarios que no se preocupen, que después los leemos y contestaremos. ¿De acuerdo? Eso, Perdona, continúa. Es que estoy viendo que eso. hay en el chat hay preguntas, entonces para no romper el hilo, prefiero hacer todas las preguntas ahora, las escribís si queréis y luego las contestaremos. No hay problema, no os Eso, preocupéis. ¿Vale? Perdona, exacto. Ricardo. Sigue. No, fíjate que lo que estaba yo comentándoles es que muchas veces, es más, porque ya a lo mejor en el auditorio tenemos doctores que han utilizado Damon, y mi pregunta aquí sería: ¿cuántas veces no estás colocando, por ejemplo, el bracket, el arco 19x25 ya de acero, y cuántas veces no se te ha caído una gota de sudor cuando estás poniendo ese arco? Es decir, o si no es que un bracket, ¿no? Porque no es tan fácil. Ahora, las nuevas propuestas, ¿no? Que trae, por ejemplo, el redondeo de las esquinas, de lo que son los corners del arco de acero inoxidable,
Eso permite también una facilidad un poco más cómoda. La verdad, les voy a decir que eso hace prácticamente 15 años ya lo había lanzado Peter Kessling, lo pueden ver en el catálogo de TP. Ese arco ya estaba. Lo que pasa es que no se llegó a utilizar mucho porque la forma en la que se da torque en el bracket de T-Page es muy diferente al torque que se da o la forma en la que se da torque en otros brackets. Es decir, el bracket se va ajustando al arco de un 28 y va bajando a un 22. O sea, no le estorban las esquinas. Por eso, pese a que a ella se le había ocurrido, pues lo descontinuaron un tiempo, pero ahora entrando a lo que es la fase del bracket de autoligado de T-Page, pese a que trae el slot, ya también se puede utilizar este arco que estoy usando. Tiene más sentido utilizarlo ahora con los brackets de autoligado que con los brackets de ranura convencional. De todos modos, yo lo he utilizado profusamente, siempre. Yo utilizaba el de cantos rectangulares o cuadrados y el de cantos redondeados lo he utilizado muchísimo, especialmente en casos de cierre de espacios. Cuando había que cerrar espacios, es un arco que se inserta con muchísima más facilidad en los tubos de los molares y me permitía un deslizamiento mejor porque reducía un poquitín la fricción cinética en ese arco. Entonces es un alambre que nosotros usamos mucho y que me dolió mucho cuando lo discontinuaron. O sea que lo mismo que me dolió cuando lo discontinuaron, sí, me alegré mucho cuando volvieron a incorporarlo. Así que sí, bienvenido sea, es una brillante idea, sí. Es correcto. Y bueno, tú ya puedes utilizar la combinación, si quieres terminarlo con plus, aquellos T-Page tradicionales, por llamarnos así. Si quieres terminarlo con arco redondo, puedes terminarlo arco redondo, sidewinders, los mismos rotating, si te inquieta un diente y no quieres utilizar todo el plus para sobre rotar un diente, en fin. Yo estoy muy contento porque es un bracket que tiene toda la versatilidad, es un bracket muy, muy versátil y que hoy por hoy, pues ya también tendrá las ventajas de un bracket de autoligado, ¿no? Miren esa corrección de ese overjet, por ejemplo, ¿no? Que fue bastante ágil, bastante rápida, sin utilización, por ejemplo, de tornillos, ni nada. Simplemente ese deslizamiento del que estamos hablando, tanto arriba como abajo, y en muy corto tiempo poder lograr esa corrección de overjet es impresionante. No sé qué opinión tengas por ahí, Arturo. Sí, lo mismo, porque estamos viendo lo que veíamos en los casos razonablemente bien diagnosticados, lo que veíamos con Damon. No sé si te recuerdas tú, pues esas expansiones, esa mejora de la dimensión transversal y la expansión que hacíamos con los brackets de autoligado pasivo es lo que estamos viendo ahora. Lo veíamos con T-Page de manera convencional, pero no tanto, y ahora es muy evidente. Ahora es exactamente la misma manera de trabajar la dimensión transversal que lo hacíamos con los brackets de Damon. Yo, desde luego, no tengo ninguna duda de que es un gran progreso. Sí. Sí, fíjate, en este tratamiento quise mostrarlo porque a cabo de 6 meses ya estás en un arco 21 por 28 acero. O sea, no tan sencillo, pese a que no tiene apiñamiento, que es, ahí lo veo perfectamente bien, pero en un bracket que cierra completamente la compuerta, que puedas brincar de un 14, un 18, 25 y de ahí de golpe a un acero, pues estamos en unas grandes ventajas. Por cuestiones de tiempo y todo, creo que me gustaría dar atención un poco a lo que son las inquietudes. Miren, el tamaño clínico se ve bastante bien. Vamos a ir respondiendo ahí, Arturo, lo que mencionabas y todo. Y por supuesto, dar anuncio a que vamos a estar entrenando o dando cursos ya de una manera un poquito más formal de todo lo que es el manejo de los 2 slots, diferentes arcos, la simplificación de arcos, para aquellos operadores del T-Page tradicional que lo aprenden a manejar de una manera más ágil, o los que no tenían, es decir, los nuevos operadores que van a incursionar en el manejo del T-Page. Ya estaremos mandándoles fechas en varios lados. Vamos a empezar a activarnos a lo que son diferentes cursos y todo eso. No sé si estamos listos para escuchar algunos
comentarios, Rodrigo, Arturo. Sí, tenemos algunas preguntas. Sé que es un poco tarde sobre todo para la gente de España, en Europa, pero bueno, vamos a tratar de ir a contestar algunas y las demás estaremos comentando más adelante. Just very quickly, for those that are on the translation, English translations, I believe some report that there was a broken communication on some of the translation. We're gonna work on this presentation eventually for you guys in English. That was a test we wanted to do. I heard some comments that the translation was great, but it's understandable that it involves a lot of Wi-Fi speed for the translation, so we'll address that for you guys. Tengo una pregunta aquí. El doctor Juan Maltos nos pregunta que en cuanto a los torques de canino y premolares, si se manejó algún cambio para buscar el torque cero y ya no realizar la vuelta de 180 grados al bracket. Buena pregunta, muy buena pregunta. Pues estamos en ello. Yo tengo mis propuestas, pero tenemos que llegar a un acuerdo a que sea factible, ¿no? Lo primero es que la compuerta funcione correctamente, que sea un bracket fiable, el motor, que funcione bien, Volkswagen, que funcione bien, y luego ya iremos a las especificaciones. Yo creo que yo llevo muchos años intentando que T-Pace tuviera unos torques específicos y que tuviera pues 3 tipos de torque, en frente anterior y sobre todo en los caninos. Y bueno, estamos ahí. Yo creo que ahora mismo no están disponibles, pero que está en perspectiva el que estén disponibles en un plazo de tiempo razonable. ¿Verdad, Rodrigo? Es correcto. Ya estamos trabajando sobre algunos detallitos, y como bien dice Arturo, arranquemos con esta versión, la cual, en base a los casos clínicos que ya estaremos compartiendo, que ya tenemos varios, veremos ahí los grandes beneficios que hemos obtenido, ¿no? Otra pregunta aquí del doctor Juan Manuel Vargas me pregunta sobre la preocupación en el incremento del profile del bracket. Comenta que, bueno, tocará al paciente valorar y tolerar. Creo que con los pacientes que hemos tenido, Ricardo, no sé si tú en lo particular has visto alguna diferencia compleja que nos puedas comentar. Creo que es muy poco la diferencia en profile, pero si nos quieres decir algo. No, fíjate que como que la cara facial del bracket fue desgastada un poco, y entre esas dos, como si fuese un porcentaje de desgaste más un porcentaje de aumento solo para las cuñas y agarrar la compuerta, pero clínicamente es muy imperceptible, ¿eh? No tenemos, al menos yo que he estado manejando el bracket ya con varios pacientes, no he tenido algo que me digan lo siento un poquito grande, un poquito grueso. Es casi el mismo profile. O sea, será milimétricamente o en milésimas de pulgada, será un poquito que haya excedido, pero es una bobada clínicamente hablando. O sea, no veo. El perfil, indudablemente el perfil es mayor, eso es evidente, pero es muy poco mayor, muy poco. A mí me ha llamado la atención positivamente que el gran problema que había mecánicamente era conseguir un perfil adecuado y que en la boca no molestase mucho. Y nosotros, de luego, los pacientes no lo notan. También es verdad que todos los brackets que llevan son del mismo perfil, con lo cual el labio se aparta de una manera congruente, digamos, de los dientes, ¿no? Entonces eso el paciente es difícil que lo perciba, salvo que tuviera un escalón, tuviera un bracket muy pegado a un diente y el otro que tuviera un perfil mayor. Entonces sí que es posible que lo percibiese, pero el paciente no lo percibe y clínicamente es una cosa que no tiene relevancia. Para mí, desde luego, pensaba que la iba a tener, pero me he dado cuenta que no la tiene en absoluto. Gracias. Me preguntan también sobre el riesgo a nivel mucogingival de estos movimientos en los que se fuerza y estrecha el periodonto hacia vestíbulo, sobre todo a mediano o largo plazo. Se refiere más a las recesiones.
Sí, pues Ricardo y yo os hemos hablado de lo mismo. O sea, al final es que todo es diagnóstico. Entonces, si haces un correcto diagnóstico, la técnica te va a llevar a conseguir los objetivos que te has planteado en este paciente determinado, con un bracket o con otro. Con un bracket de Tweed, con una técnica determinada, o con un bracket T-Page convencional, con T-Page autoligado, o con un bracket de Damon. Lo que no hay es milagros, ¿no? Y eso es lo que decíamos antes. En una época nos llevamos a... Todo es muy simple, todo es muy fácil, pones estos brackets y sigues los protocolos y a todo el mundo le caben todos los dientes, pero luego hemos visto que no. Y hemos visto muchos problemas. Yo he visto algunos en mi clínica, pero lo que he visto es de alumnos míos que me han mandado verdaderos atrocidades, ¿no? ¿Por qué? Por falta de diagnóstico. Si al final la ortodoncia es diagnóstico. Si tú tienes claro lo que hacer, es decir, nosotros no vamos a llevar el diente más allá del hueso de verdad, ni podemos ni debemos. Entonces, eso depende de un correcto diagnóstico. Nosotros lo que estamos hablando es de un bracket que nos permite conseguir nuestros objetivos de una manera mucho más eficiente y con menos citas y con las citas más rápidas. Y eso es lo fundamental. Ahora, no es un bracket que te cambie el modo de diagnosticar, no vamos a hacer grandes cambios, no buscamos eso, no es una filosofía nueva. Lo que hacemos es, sigue tu filosofía de tratamiento, haz un correcto diagnóstico y este bracket te va a ayudar a conseguir tus objetivos de una manera mejor. Es lo que opino yo. Ricardo, estarás conmigo, supongo. Sí, completamente de acuerdo. Digo, los límites biológicos, independientemente del bracket que se esté usando, hay que respetarlos. Y eso seguido a una parte de un diagnóstico muy fundamentado. No sé si la pregunta iba en relación a, de repente, a aquellos que hacen T-Page o que inician o que ven cómo se maneja el bracket de T-Page, que llega a tener inclinaciones fuertes, los dientes, y que después viene la recuperación y todo. Digo, después de estar 30 años enseñando el sistema, creo que esa pregunta me la han repetido al igual que a ti, Arturo, muchas veces. No sé si iba en relación a eso la pregunta, ¿no? Que tisularmente no existe ningún daño, pero sí al operador que normalmente traslada dientes le inquieta un poco la inclinación de dientes. Es correcto. Bueno, me pregunta que si se ofrecen con jigs. Es correcto, los brackets vienen con jigs o sin jigs. Por el momento, el jig manejamos viene, si no me equivoco, con la compuerta cerrada, obviamente por el diseño de jig, pero bueno, ese no es inconveniente. También estaremos ofreciéndolos ya muy brevemente con la técnica de indirect bonding, que estaremos teniendo ya los archivos. Ya hemos hecho algunas pruebas aquí en la parte clínica. Creo que es una chulada, como el proceso de bondeado de los brackets. Me preguntan sobre precios en relación a los convencionales. Creo que el tema de precios, bueno, ya lo platicaremos, está bastante ajustado. No es un precio, no salimos al mercado con un precio bastante excesivo, no es el objetivo. El bracket está diseñado o desarrollado en cromo cobalto, que aunque parece ser que no es un punto tan importante, le da mucho más rigidez al material que el acero inoxidable. Entonces es un punto importante nada más que comentar. Y por último, preguntan ahí si se requiere algún instrumento especial para abrir la compuerta. Digo, he estado yo un poquito involucrado. Ricardo, si quieres comentar, realmente no, pero si quieres dar ahí un poquito de tu punto de vista. Fíjate que eso lo hemos estado trabajando mucho, ya ves, a manera de facilidad. Digo, se puede abrir con un explorador que no tenga una punta tan afilada, más bien un explorador que esté un poco chato, y con eso lo puedes hacer. Sin embargo, también se podría utilizar, es muy similar al hole, a lo que es de algunas versiones de brackets de autoligado que hay o que hubo en el mercado, que es una especie de barrilito pequeño, delgado, y también se puede abrir, ¿no? Pero no es tanto el que exista un instrumento muy sofisticado, muy específico para abrir. Sí, Yo ahora seguro que los hay instrumentos, pero vamos, que no os preocupéis porque es muy fácil. Es muy sencillo de manejar la apertura y el cierre. Perdona. Sí. Exactamente.
En el caso de alguna ruptura de la compuerta es posible usar las ranuras con módulos elásticos, es correcto. El espacio para el agarre del módulo elástico no cambió prácticamente, entonces no tiene ningún inconveniente en utilizarse. Quiero nada más aprovechar, creo que nos hemos, bueno, valía la pena, les agradezco muchísimo a todos los que estén. Invité brevemente al doctor Mesías, que vio que nos acompañó, gran amigo de ustedes dos también. Hombre, Saludos a- Mesías, no sé si quieras decir algo, no sé si tengas oportunidad de prender tu micrófono. Sí, ¿me escucha bien? Sí, te escuchamos. muy bien, alto y Gracias. claro. ¿Cómo está, Ricardo? Vela, ¿están bueno? Muy bien, ¿Cómo aquí estás? estamos. Estoy bueno, sí. Con hambre ya. Me gustaría decir una cosita, son una experiencia que yo tuve con Alto Ligado, el TPH. Primeramente, yo concordo con todo que ustedes hablaron hasta aquí. Una cosita más que me gustaría de decir en mi experiencia es que al principio, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con Damon, yo empecé a trabajar con Damon, y para mí no pude ver grandes diferencias. Para mí trabajaba como si fuera lo mismo hasta el día en que yo pegué alto ligados en los dientes anteriores y pegué el tubo 036 TP. Entonces, de nada adianta usted tener super low friction en los dientes anteriores si no tiene low friction en los posteriores. En este momento que yo percibí que mis brackets funcionaban tan bien porque yo usaba el tubo 036. Cuando yo empecé a trabajar con alto ligados en los dientes anteriores, pensé, el fío 016 en un tubo 036, nosotros tenemos mucha libertad. Sí. Entonces, una cosa que para mí es muy interesante, principalmente al principio del tratamiento, es usar el arco 016 en el tubo 036. Con esos brackets, TPSL probablemente será una cosa muy espectacular. Certamente. Yo me recuerdo cuando yo estaba con Vela en un AO, yo vi usted haciendo un diseño para Drew muchos años atrás. Yo me Muchos. gustaría parabenizarlo, pero del desarrollo de ese proyecto que fue magnífico y tengo certeza que será un bracket muy interesante para todos nosotros y principalmente para aquellos que ya hacen TPI Technique. En Damon también. Sí, yo estoy Parabéns. seguro de que sí. ¿Qué acham Sí, dessa Mesías. ideia? ¿Ya pensó nesse cambio de usar los anteriores con el tubo 036 y el alambre 016 australiano? Es muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, ya. Yo te sigo, ¿eh? Ya veo tus casos. Gracias. Ya lo Yo sabes. también. A ver Todos si nos tus vemos trucos. pronto otra vez, que tienes cosas muy interesantes que aportar, Mesías. Sí. Mas yo Muchas gracias. preciso aprender con usted ahora los alineadores, que está especialista en los alineadores. Yo tengo Pues sido... llámame, yo estoy tú me llamas, yo voy a Brasil cuando tú me digas. Si tú Sí, me llamas, yo claro, voy. certamente, certamente. Muchas gracias, Mesías. Allá te vemos. Un abrazo desde México. Arturo, te agradezco muchísimo. A toda la gente que nos está viendo, nos vio en Europa, les agradezco muchísimo. Sé que ya es un poquito tarde. Tenemos gente en Puerto Rico, Colombia, algunos de Guatemala y algunos doctores también de Texas que se metieron. Thank you very much, everyone. Sorry for any inconvenience on the translation. Appreciate it. We're going to try to put this in English for you guys and definitely try to do it better next time for the translation. Susi, muchas gracias, en verdad, estando detrás, te estimamos mucho, agradezco muchísimo tu apoyo en la traducción. Ricardo, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias Digo, por todo. digo. Ya estaremos viéndonos. Sí, Mesías.
Me gustaría de invitarlos a vir al congreso aquí en mi OPC en San Diego, que va a empezar mañana, con un soporte de TP Orthodontics también. Yo voy a hablar en este magnífico congreso que será el sábado. Es correcto. Están todos aquí del México, que es muy cerca de San Diego, a participar con nosotros. Claro que sí, Mesías, y por allá nos vemos. Ahora Ricardo y yo estaremos volando, de hecho, para allá mañana en la mañana. Vamos a ver. ¿Cómo os lo pasáis? ¿Cómo os lo pasáis? Un gusto a todos. Hay algunas otras preguntas que con gusto las contestaremos ya de forma individual. Por ahí hablaban de disponibilidad. El bracket prácticamente ya está disponible en algunos países. Ya su representante. Quiero agradecer rápido a Ortolán en España, quien ha estado y estará apoyándonos fuerte ya de muchos años. Y bueno, seguiremos con ellos trabajando en este nuevo proyecto. Estaremos ya en pláticas, Arturo, para ver el tema de dos cosas que tenemos pendientes. Una, hacer algo ya en España para la gente de España. Ya nos coordinaremos, ver cómo podemos agendar fechas y poder hacer un curso de avanzados ya con este bracket. Y también estamos tratando de cuadrar las agendas aquí en México para marzo, para también tener un curso de avanzados. Ya les daremos más información. La idea es poder cuadrar agendas con el doctor Arturo, Ricardo, y ya veremos, Mesías, si en una de esas, si se cuadra contigo, que puedas estar con nosotros por acá. Pronto, pues con todo el cariño del mundo, todo el agradecimiento. También preguntan en Colombia, por supuesto. Colombia es un gran país para nosotros y estamos proyectando ahí también que ya les estaremos informando a través de Provisiones Dentales con Sandra, que creo que también está aquí en la plática. No los quiero ya desvelar mucho, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Mesías. Estás tú 2 horas todavía atrás. Entonces tenemos horarios de todas partes. Tratamos de hacer esto en coordinación con varios usos horarios. Creo que funcionó. Les mando un abrazo muy fuerte, Arturo. Gracias, Ricardo, en verdad. Y estamos platicando y listos para arrancar este proyecto. Hablamos. Pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Así que tengáis buenos días. Aquí buenas noches, allí buenos días. Un saludo. Gracias a todos. Hasta luego.